El cuento de Daniel Reartes se titula Justo a tiempo. ¿Sabés que me cuesta imaginar cómo hubiese sido nuestra vida si no existiese el fútbol? Y no lo digo por fanatismo, no, es un simple análisis. Ya sé, vos dirás que hay países que no lo tienen, o al menos no como acá. Sí, pero son unos pocos. Mirá ahí nomás Afganistán. Rajaron a los talibanes y a pesar de los bolonquis que tienen, lo primero que hicieron fue reabrir el estadio y jugar un partido. Yo te aseguro que si ese Bin Laden, en vez de prohibir el fútbol, lo invitaba al Diego, los gringos terminaban como en Vietnam. Pero yo te digo, en nuestra vida acá, desde que nacés, ¿cómo sería la relación con tu viejo? Te juro que me cuesta imaginarla, porque probablemente habría otras cosas que armarían ese vínculo, esa simbiosis, ese nexo, esa marca a fuego que llevas para siempre. Perdóname, pero no me la imagino. Corría el año 1984, me encontraba en Estados Unidos haciendo un doctorado en producción animal en la Universidad de Pensilvania. Había ido a fines del 81, becado por el INTA, con toda la familia, mi mujer y mis 2 hijas. Eran otras épocas donde los argentinos partíamos de Ezeiza con cierta ansiedad y temor, pero cargados de ilusiones y esperanzas. Salíamos a capacitarnos afuera y no teníamos la menor duda de que regresaríamos para desarrollarnos en nuestro país. Incluso los miles de pibes y pibas que tuvieron que rajarse para salvar el pellejo sabían que era cuestión de tiempo. Estarían unos años en España, Suecia o donde cayesen, pero siempre con la propuesta en Argentina. Si bien eran épocas negras, porque nadie sabía cuántos años durarían los milicos, algún día tendrían que caer. Por eso, aunque el tiempo pasase, ellos se sentían como aquello que era de paso, no para siempre. Al contrario, era seguir imaginando futuros, sistemas, modelos, pero siempre para los de acá, para los nuestros, para mejorar todo lo bueno que potencialmente aquí teníamos y que se nos estaba negando, que los parió. Hoy, a tan solo unos años de todo aquello, parece mentira ver cómo cambió todo. El remodelado Ezeiza ya no despide ilusiones de preparación y regreso. Hoy es más un adiós de desarraigo y expulsión. Estar lejos en aquellos días generaba nostalgia y hasta por momentos angustias. Pero era por hechos aislados, puntuales, que enseguida se superaban. Bastaba imaginar el regreso, el reencuentro con la familia, con los afectos, con la barra y por supuesto con los domingos en la cancha. Porque a decir verdad, difícilmente exista algún leproso que pueda sobrellevar sin angustias los domingos del exilio. Sí, porque los domingos fuera de Argentina son totalmente distintos, más allá de que nos esforcemos por integrarnos al fútbol del lugar. ¿Qué van a comparar? Y menos en mi caso, que me tocó vivirlo en Norteamérica. El soccer, por Dios. Nunca lo pude entender ni acostumbrarme. No solo por cómo ellos tratan a la que no se mancha, sino a su gente en la tribuna, permanentemente desubicada, festejando cuando no pasa nada y manteniéndose indiferentes ante alguna buena jugada que en nuestros tablones despertaría exclamación. No solo era difícil compartir un picado con los gringos, sino también como espectador. El arquero sacaba con el pie hacia arriba bien alto, por supuesto cualquier parte, y por solo pasar la media cancha despertaba una ovación que no entendíamos un carajo. Claro, para ellos era como cuando el kicker, el pateador de su fútbol, del que juegan con cascos y hombreras que parecen gladiadores, le pegaba fuerte y para arriba, ganando yardas en el campo contrario antes de que se arme el contraataque del otro equipo. Ahí aplaudían como locos y el arquero se sentía un héroe. Por ahí un marcador de punta distinto. Casi todos los equipos de las universidades tienen algún sudaca o argelino que marque la diferencia.
escapa a su marca, se manda con todo para adelante por la izquierda, mete el freno y un cambio de frente sorpresivo se la pone justo al 8 que venía conteniéndose para no quedar en Orsay, pero que en el instante preciso mete el pique por el espacio de nadie que dejan los centrales ubicados en una misma línea. Y ellos sentados en las butacas, como si nada, no vieron nada, no entendieron nada. Siguieron comiendo pororó y tomándose la coca en un vaso de cartón de 1,5 litros. El exilio del domingo, loco. ¿Te das cuenta lo duro que es el exilio? Ahí entendí que nosotros en el fútbol no somos espectadores, no viejo, somos protagonistas. Tanto o más que los mismos jugadores. ¿Sabés por qué? Porque nosotros, los argentinos, más allá de que tengamos la bien ganada fama de fanfarrones agrandados y sabelotodos, con el fútbol no jodemos. En eso sí que la sabemos lunga. Pero sabemos de verdad. No nos engrupe nadie, ni un técnico por más charlatán o dialéctico que sea, ni ningún periodista bocón o chupamedias, ni siquiera los mismos jugadores a los que idolatramos, pero a los que también tenemos requetejunados. No, nadie. En fútbol viejo somos todos doctores. Somos todos PhD, como lo que yo había venido a buscar acá, en producción animal. No estaría mal que ofreciésemos becas de posgrado en fútbol y que los gringos tuviesen que venir y garpar como nosotros, que bien giles garpamos los estudios allá. Bueno, basta de darme manija, pero te repito, con el fútbol no nos jodan, viejo, no nos jodan. Así estaba yo en esos años pasando horas y horas entre cursos, exámenes y experimentos, pero siempre con el cable a tierra enchufado allá en el sur, en mis viejos, en el barrio, en mi gente y por supuesto con la lepra. Eran otros tiempos, sin internet ni email, eran días de esperar cartas que generalmente llegaban atrasadas, pero casi siempre con algún recorte del diario La Capital de los lunes que el viejo incluía para que me enterase de la fecha del domingo. Hablar por teléfono era imposible por el costo y solo lo reservábamos para alguna urgencia, como la llamada para el cumple de los viejos o la obligada a la finalización del clásico, pero eran solo algunas pocas al año. El festín nos lo hacíamos con el Clarín edición semanal aérea, a la que había que suscribirse y que recibíamos los jueves. Con la suscripción tenías derecho a que te envíen uno de los suplementos que semanalmente editaba el diario, y ahí vino la bronca. Porque mi mujer, que estaba haciendo su posgrado en economía, pretendía el suplemento económico, pero no, viejo. El exilio es el exilio, y el suplemento elegido no podía ser otro que el deportivo. Estaba ya a un año más o menos de terminar el doctorado cuando sorpresivamente recibo noticias no muy buenas de casa. Parecía que al viejo, al Chicho, le habían encontrado un problemita en el cuore que lo tenía preocupado. Al principio no nos inquietamos mucho porque uno siempre cree que son problemas pasajeros y no asume que lo jodido nos puede tocar a nosotros. Al poco tiempo recibí otra carta donde pintan que la cosa se ponía fulera. El asunto era serio y no de muy buen pronóstico. En Argentina con mis viejos solo estaba mi hermana más chica, la Silvia. La nega, la mayor, hacía unos años que estaba radicada en Barcelona con su familia. En la época brava, el Jordi, su marido, había vuelto a la tierra de sus orígenes y ahí estaban ahora con Andrés y Germán, sus 2 hijos. Si bien el asunto era serio, yo pensaba que podría terminar el doctorado y luego volver, pero las cosas se desencadenaron rápido y los planes cambiaron abruptamente. Lo del viejo era muy jodido y se aceleraba cada vez más. Justo estaba cursando una fisiología premédica en la universidad
lo que me dio la oportunidad de contactar al Dr. Kessler, un reconocido fisiólogo cardiovascular, integrante de uno de los principales equipos especializados en trasplantes de los Estados Unidos. A él llevé todos los estudios y análisis del viejo, incluso no descartábamos la posibilidad de traerlo a Estados Unidos si era necesario. Pero el diagnóstico del doctor no cambió para nada la situación. La miocardiopatía ventricular del viejo no tenía por el momento una cura segura, y si bien ello resultó desalentador, no lo fue el hecho de que nos confirmen que el tratamiento que estaba teniendo en Argentina no sería distinto del que tendría allí. De todas maneras, el panorama no era bueno. De casa ya me sugerían que analicemos la posibilidad de un viaje rápido porque el viejo empeoraba día a día. Tanto Nega como yo no podíamos creer lo que nos decían, que en cualquier momento podría ocurrir lo peor. Así fue que de improviso organizamos el viaje a Argentina. Viajé yo solo con mis hijas. Analía de 7, Cecilia de 4 y Mimi de 2 años que había nacido al año de llegar. No era distinta la situación de mi hermana en Barcelona, y así fue que un 28 de noviembre nos encontró a todos en un retorno no esperado ni deseado. Los 3 hermanos otra vez en Pérez, con los viejos, donde vivíamos. Era la primera vez que Chicho y la Kika se juntaban con los 5 nietos. El viejo estaba internado en el hospital Mapasi y por supuesto queríamos ir a verlo, pero caerle todos de sorpresa era evidenciar la gravedad de su estado, cosa que podría ser más que contraproducente. El domingo justo Newell's jugaba de local contra Chacarita y si bien la campaña del rojinegro no era brillante, había una euforia especial entre los hinchas leprosos, porque los canallas habían tenido un año tan malo que los ponía al borde del descenso, que era más o menos lo mismo que si Newell's estuviese peleando el campeonato. A la cancha fui con mis hijas y sobrinos, porque estos, acostumbrados al orden y mesura de las plateas del Camp Nou, no tenían mucha idea de cómo vivimos nosotros el fútbol, y además porque era una forma de educarlos e inculcarles un poco la lepra en la sangre para cuando regresen a España. De la cancha fuimos directo al sanatorio y allí estaba el viejo, bastante flaco. Había perdido varios kilos, pero con mejor semblante de lo que yo esperaba. Por más historias o casualidades que le contásemos sobre nuestro regreso imprevisto a Argentina para pasar la fiesta juntos, el viejo no era ningún gil y no se la tragaba, se la veía venir. Lo confundió un poco el hecho de que le dijese que también había venido por el fútbol, porque siempre lo habíamos hablado y él sabía que yo esté en el país, que esté, nunca me perdería una final de campeonato de Newell's o un descenso de Central. Y bueno, era lo que podía llegar a ocurrir. Así fue que el Chicho por primera vez se veía rodeado de sus 3 hijos, acompañado de sus 5 nietos. A los 2 días le permitieron volver a casa y créase o no se le empezó a ver mejor. A pesar de su enfermedad aparentemente irreversible, su cara era otra y su espíritu también. Ni el médico entendía la mejoría. A la semana ya estábamos paseando por el Parque Independencia, sí, porque la primera salida fue obviamente a mostrarles la cancha a sus nietos. ¿Quién lo hubiera pensado? Ahí estaba él, sentado en un banco, cerca del palomar, contando historias y haciendo jugar a los chicos, flaco y algo pálido, pero lleno de vida en su interior. El parque con el palomar igual que siempre, como cuando era pibe y mi vieja nos esperaba a la salida de la cancha, sí, porque en aquellos años íbamos todos a Rosario, pero solo mi viejo y yo entrábamos a la cancha. Y ella con mis hermanas se quedaban paseando por el parque hasta la salida del partido.
el parque y sus árboles con toda su historia, de cuántos partidos, de cuántos festejos y de cuántas broncas serán testigos. Si hasta las anécdotas vividas por él como hincha, antes de que yo naciera, tenían a esos árboles de protagonista. ¿O no fue acaso en uno de ellos en los que una tarde de bronca y de barbarie casi cuelgan a un referí? Él mismo me contó que fue allá por el 48 con un tal Macías, creo. Este referí había bombeado alevosamente a Newell's contra San Lorenzo y la hinchada en un descontrol total no muy típico de aquellos tiempos invadió la cancha y se lo llevó al árbitro para hacer justicia por cuenta propia. Ya habían tirado un cinturón sobre una rama para colgarlo y de no ser por la aparición fortuita de Peruca, el legendario portón de América, que con la ayuda de un conscripto rescató al pobre infeliz de la locura general. Hoy estaríamos contando el final trágico de aquella tarde. Bueno, en ese lugar con tanta historia estaba otra vez con mi viejo, pero ahora acompañado de mis hijos. De golpe todo empezó a cambiar de color. De la angustia e incertidumbre vivida durante el viaje, se pasó a la alegría y felicidad de los preparativos para las fiestas. Te juro que con Nega no lo podíamos creer. Si hasta el último partido de Newell's en el parque lo fuimos a ver todos juntos, aunque esta vez a la platea, ya que el viejo no estaba para la popular y mucho menos para pegarse al alambrado como él siempre lo había hecho. Fue contra River, un partido de sábado a la noche donde la lepra lo vapuleó al Millo ganándole 3-1. ¿Cómo gozó esa noche con los toques del Tata Martino? Era como que el tiempo se hubiera detenido, otra vez con mi viejo a la cancha, como aquella tarde del 57 cuando le ganamos a Chacarita 2-0 en mi debut de hincha en la popular. Aquella vez había sido en la tribuna lateral de madera, bien debajo de la torre de iluminación, que tenía el cartel de la Schlau, a un costado el tablero de la Alumni y con los equipos saliendo de enfrente del viejo túnel que estaba pegado a la tribuna de la visera muy cerca del mástil. Cuántas tardes de fútbol y de vida compartida en esa cancha, los dos leprosos a muerte, pero por supuesto con diferencias generacionales y no siempre coincidiendo en la visión del fútbol o del equipo. Recuerdo que tuvieron que pasar varios años para que él reconociese que Newell's tenía jugadores tan buenos o mejores que los de su época. Siempre con su Lombardo Fainay Pusegur o ¿qué sabes vos? ¿Qué me vas a discutir de fútbol si vos no lo viste jugar ni a Pontoni, ni a Cantelli, ni a Morosano? O ¿acaso ahora hay algún centro half como Peruca? O un fullback izquierdo como Sobrero que medía unos 60 y no había quien le ganase de arriba. Pero llegó el 70 y ahí sí tuvo que claudicar y aceptar que lo que veía era distinto. No tuvo empacho en reconocer que jamás había visto un mediocampo como el de Silva, Montes y Sanabria, o una delantera como la de Marcos, Oberti y Becerra. Eran épocas en que el fútbol rojinegro volvía a despertar la admiración de todos y también allí estaba él para sumarse al disfrute. Como nos pasó a muchos, el fútbol y el equipo de nuestros amores nos dio el mejor y más profundo vínculo con los viejos. Y claro, como todos cuando chico, uno sueña con estar algún día del otro lado del alambrado, haciéndole un gol a los canallas o atajándoles un penal sobre la hora en el propio estadio de Arroyito y darte vuelta para gritárselo a tu viejo allá en la tribuna. O con que esté esperando la salida del vestuario y vos le regales la camiseta. Confieso que ese era mi sueño, regalarle mi camiseta transpirada en un partido en el que haya sido figura. Seguro que sería el mejor regalo que jamás hubiese tenido. Pero la vida nos lleva por otros caminos y muchas cosas resultan distintas a lo imaginado. No había podido regalarle la camiseta, pero le había entregado otras cosas. La tranquilidad de una familia que lo quiere y lo cuida. Un puñado de nietos que hoy, cuando más lo necesita, se los había traído desde lejos para que los tenga, para que sean suyos, para que los lleve a la cancha y le siga contando historias y anécdotas de su querido Newell's.
Era tal el contraste con la angustia vivida preparando el viaje que ahora todo nos parecía fantástico, no creíble. Y eso que aún faltaba lo otro, lo más esperado. Central podía llegar a descender, sí, irse a la B, ¿entendés? A los sábados. Sería el inicio de un año que para nosotros los leprosos sería como tocar el cielo con las manos. Pero ¿tenía derecho a pretender tanto e incluso ser tan jodido de alegrarme por desgracias ajenas cuando lo que realmente debería preocuparme era la salud del viejo? Pero la realidad nos decía que aquello también era importante, si bien él no era un tipo de expresiones excedidas o cargadas grandilocuentes, por el contrario, era más bien de perfil bajo, no podía ocultar su felicidad interior imaginándose a los canallas en la B. El día del partido clave se acercaba y si bien se había recuperado bastante, no estaba como para ir a la cancha, menos a Rollito, pero yo no podía dejar de estar y ser testigo de un posible día histórico. El partido definitorio de Central era contra Ferro en la penúltima fecha del campeonato y debía al menos empatar para seguir con posibilidades de salvarse del descenso, porque Platense, que era el otro equipo comprometido, ya nos había ganado casualmente a nosotros en el parque. El triunfo fue un hecho insólito, festejado ruidosamente por todos los que estaban en la cancha. Cada gol Calamar despertaba la euforia tanto de sus hinchas como de los leprosos, que veían en cada gol un empujoncito más de la contra hacia el abismo. Y llegó el día del partido, muy temprano, y como lo había hecho siempre me tomé la Cotal hasta Rosario y luego el 210 hasta Arroyito. Hubiese preferido ir a la Popular, pero era riesgoso, porque podría encontrarme con canallas de Pérez que me reconociesen, lo que hubiera hecho que se pudra todo, porque en Pérez, ciudad chica, los leprosos y los canallas nos tenemos rejunados. Por eso preferí ir a la Platea, donde difícilmente me encontraría con algún conocido. Si bien allí el ambiente es más calmo siempre, hay grupitos de hinchas con alma de popular que se apasionan. Estudiando cuidadosamente los grupos me ubiqué junto a uno a los que se los veía bastante jodidos y nerviosos. Les mirabas los ojos y te dabas cuenta de que no habían dormido en toda la noche. Y seguro que no fue por irse de joda, no. La imaginación les habrá volado a mil, pensando todo lo que se les desencadenaría en sus vidas si perdían el partido. Como un canalla más me senté al lado de un chabón que tenía una camiseta de Central de piqué de mangas largas con un número 9 de tela blanca en la espalda, que si no había sido del gitano Juárez o del flaco Menotti, le pasaba raspando. Apuesto a que la llevaba como cábala de algún partido que les había ido bien, porque pobre flaco, entre el calor de la tarde, los nervios que lo consumían y la camiseta que no le entraba, transpiraba como un loco mientras miraba permanentemente al reloj, incluso antes que empiece el partido. Confieso que mi intención no era cargar ni gozar a nadie. Aparte, eso sería suicida, ¿no? Yo solo quería vivir bien de adentro lo que podría ser un día histórico para la vida rosarina de leprosos y canallas. Además teníamos una pequeña espina clavada por lo que los hinchas rosarinos consideramos una traición. En el arco centralista estaba Delménico, un arquero bastante bueno pero que había surgido del parque. Creo que a los 10 años había llegado al club, pasado por todas las inferiores hasta debutar en primera. Es como decir un leproso desde la cuna y ahora defendía el arco de Central. ¿Te das cuenta la ingratitud? Se podrá pensar que son exageraciones, que al fin de cuentas son profesionales, que para ellos es un trabajo, etc. Bueno, es algo que ¿para qué vamos a seguir discutiendo? Sé que en el resto del mundo, incluso de Argentina, eso se da. ¿Acaso Ruggeri y Gareca no jugaron años en Boca y luego pasaron a River? Hasta el mismo JJ López, figura emblemática de River, y terminó jugando para los de la Bombonera.
o Pastoriza, Mori y Perico Pérez jugaron en poco tiempo en ambos equipos de Avellaneda, o el mismo Toscano Rendo, que fue ídolo y hoy lo sigue siendo tanto de San Lorenzo como Huracán. Bueno, eso en Rosario es imposible. Que el resto haga lo que quiera, pero en Rosario no se puede. ¿Alguien podría imaginar a Larry Saldaña con la azul y amarilla? ¿O al Negro Palma con la sangre y luto? Déjate de joder. Por eso con el Carlitos, como le decíamos a Delménico en el parque, estábamos resentidos. Y bueno, verlo irse a la B con su deuda a cuestas era otro motivo para estar presente en el partido. La salida del equipo verdolaga fue más bien ignorada porque estaban todos concentrados en los 90 interminables minutos que vendrían. Recibieron al equipo auriazul con poco aliento y de apuro. La cancha estaba con bastante gente, se notaba que se jugaban el todo por el todo. Si bien de a ratos gritaban, se los veía tensos, contenidos, expirando todo el aire de los pulmones como si estuviesen en un parto. Y empezó el partido. De movida nomás me di cuenta que la cosa iba a ser sufrida para los dos, para ellos y para nosotros, para mí, porque si bien habría más leprosos desparramados por ahí sin identificar, allí estaba solo. El primer tiempo terminó 0-0 y aunque con ese resultado por el momento se salvaban, todavía les quedaban 45 minutos de angustia y desesperanza. El entretiempo fue de los más silenciosos que yo haya conocido, porque la fuerza que todos hacían iba por dentro, madurándola para alargarla después, cuando el equipo tuviese que pelear los últimos 45. Cuando el equipo salió para el segundo tiempo, ahí sí fue una explosión. Era el reclamo de una parte de la ciudad a sus 11 salvadores. Les pedían, les imploraban, les exigían que den todo. La vida si es necesario, pero que por favor los mantuvieran en la primera. El equipo al principio nervioso acusó el mensaje de su hinchada, ponían y ponían, pero también el nerviosismo y el apuro jugaban en contra y para peor enfrente un Ferro sin nada que perder hacía circular la pelota con precisión y sin cometer gruesos errores. Pero la presión, aunque desordenada, hizo que la cancha se inclinara. Central atacando y tratando como sea de embocarla, para luego aguantar tranquilo el resultado, incluso con la posibilidad de que en alguna contra Ferro los vacunara. Los minutos pasaban y el aliento de la hinchada partía de a borbotones. Le daban con todo, un ratito, para empujar al equipo y de golpe paraban, como si se tomasen un respiro, quitando la mirada del partido y dirigiéndola a la muñeca, al reloj. ¿Cuánto faltaba? ¿Cómo aguantar? Había que empujar, gritar, pero tenían el pecho demasiado apretado por la angustia, por las agujas que no avanzan. Nada hacía presagiar que el resultado cambiase y yo veía sin drama, pero con cierta desazón, la oportunidad perdida de llegar a casa e imaginar la sonrisa de satisfacción de mi viejo diciéndome: ¡se fueron a la B nomás! Pensaba en eso y también en que no podía ser tan ambicioso pretendiéndolo todo. Hacía solo 3 semanas que había venido con la duda de verlo a mi viejo con vida y ahora me iba a amargar porque los canallas no se iban a la B. No, pará la mano. Cuando ya tenía asumido el retorno tranquilo a casa surgió lo inesperado. Cuando para todos el arco de Ferro caería en cualquier momento, el Beto Márcico la recupera en el medio, sí, porque hasta él, un 9 bien de punta, había tenido que bajar a ayudar a los del medio, y se la tira bien larga por la derecha a Carlitos Arregui, que lo toma a contrapierna al Colorado Killer dejándolo pagando, da 2 trancos y no sé si por olfato goleador o pura suerte, en vez de seguir manda el centro pasado, largo, hacia adelante. Son esos pelotazos que siempre se tiran cuando se quiere hacer correr el reloj, más para poner la pelota lejos que pensando en una jugada de gol. Delménico adelantado, pensando más en el arco de enfrente que en el propio, o quizá en su decisión de vida equivocada. Ve que la pelota lo pasa yéndose hacia el costado donde seguramente no llegaría nadie.
no sé de dónde salió, el flaco Nuremberg. Pero de pronto estuvo allí en el lugar y en el momento justo. Fueron segundos que parecieron horas. La punta del botín que se estira pero que parecía no llegar, apenas roza la pelota. Esta que originalmente tenía destino de irse afuera cambia su trayectoria para mansamente cruzar la línea de cal y solo parar cuando queda suavemente apresada por la red. Confieso que tuve suerte, mucha suerte de haberme quedado como paralizado por el gol que lo significaba todo. No atiné a nada, quedé mudo y cuando reaccioné ya había recuperado la capacidad de razonamiento que me llevó a no gritar ni expresar lo que sentía y poder de esta forma salvar la vida. ¿Cómo explicar lo que siguió después? Faltaban 32 minutos y fueron quizás de los más emotivos e inolvidables de mi vida. Creo que tanto como los que siguieron al zurdazo de Marito Sanabria 10 años atrás en esa misma cancha. Yo me concentraba y observaba a mi alrededor para no perder detalle. El flaco con la camiseta de Piqué me miraba como pidiéndome que le dijese que era mentira, que lo habían anulado, que por favor hiciese algo. Nunca me voy a olvidar de ese rostro. Era la angustia, el dolor interminable, era el final de todo, era la muerte. Mi mente trabajaba a mil, quería guardar para siempre cada instante, cada momento que estaba viviendo. El reloj corría y tan solo quedaban 3 minutos. El de la camiseta de Piqué me miraba sin ver, como implorándome compañía en su dolor. Lo miro con comprensión y ahí empezó su desahogo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo seguimos? ¿Te imaginas el año que viene jugando los sábados? ¿Te imaginas todos los domingos con los leprosos, festejando incluso hasta sus derrotas en un gozo al que no tendremos respuesta? ¿Te imaginas los lunes en el laburo? ¿Qué hacemos? No habrá más lunes, iremos directamente los martes a laburar. Pero igual las cargadas no nos estarán esperando. ¿Te imaginas ir a jugar a San Miguel o a excursionistas? ¿O tener el clásico con Central Córdoba? Que seguro con el ánimo por el piso como vamos a estar, también vamos a perder porque obvio los charrúa con los leprosos juntos coparán la ciudad y serán locales hasta en ese estadio. Y así siguió sin consuelo, cada vez más fuerte, más apretado, más a los gritos, hasta que no aguantó más y se quebró y abrazándome largó un llanto descontrolado interminable. Llanto que nunca olvidaré. No olvidaré tampoco su cuerpo tembloroso, ni el calor húmedo que comenzó a penetrar en mi pecho cuando una mezcla de lágrimas y mocos impregnaba la parte izquierda de mi remera. Esa remera azul, imitación Lacoste, que hoy descansa en el cajón de los recuerdos y trofeos. Ahí está, junto con la que le había arrebatado a Joao Cardoso en aquel último partido con Vélez en el 65. Con la de Zucca que alcancé a manotear cuando se la tiró a la hinchada en aquel memorable partido contra San Lorenzo en el viejo gasómetro, que perdíamos 2-0 y al final empatamos con 2 goles de él. Con la que el Tata Martino le regaló a Ramiro, mi hijo, cuando salió junto con él a la cancha en un partido contra Racing. Con la que me regaló Bernardi cuando cumplí los 50 años. Con la que usó Pavlovich en su debut en primera en el torneo de verano en Necochea. Y con la cinta de capitán que una vez luciera el Tolo Gallego y que me la diese al final de un partido con River. Ahí está ahora también la remera azul doblada y cuidando de que nunca desaparezca la flor, el emblema que tiene en el costado izquierdo, el que me permite hoy decir orgulloso: mirá acá, Ramiro, estas manchas que ves son lágrimas de canallas de cuando se fueron a la B. Terminó el partido y yo seguí allí, clavado en la butaca, mirando cómo las tribunas de a poco se iban vaciando y el flaco con la camiseta de Piqué se perdía con sus amigos por Boulevard Avellaneda. Yo me sentía raro. Era una experiencia única, feliz, inmensamente feliz.
pero raro, no por gozar de una desgracia ajena o por haberlo disfrutado al que tenía al lado, no, para nada. A ver si me entendés, pobre. Te confieso que hasta en algún momento me dio mucha lástima. Yo no gocé con su dolor personal, no. Era el goce de ver al canalla en la B, de haber sido testigo de semejante duelo, de ver tribunas azul y amarillas enmudecidas, cubiertas de banderas que están pero no se ven, de tener lágrimas canallas en mi remera, no importa de quién sea, solo era importante que sean canallas, que sufran, pero no como personas, como hinchas canallas, ¿me entendés, no? ¿Qué sé yo cómo explicarte? Son cosas que se sienten y no se pueden contar, o que muchos sienten y no se animan a contar. Pero ¿qué querés que te diga? Los hinchas somos así, nos podrán acusar de cualquier cosa, pero de hipócritas jamás. Lo que sentimos lo decimos, como los pibes, como los borrachos, ¿viste? Puede ser difícil entender o aceptar que se pueda estar contento por el sufrimiento ajeno. Bueno, es la eterna contradicción que la mayoría de leprosos y canallas llevamos adentro. Porque ¿quién no tiene un gran amigo que sea de la contra? ¿O acaso puedo yo disfrutar de que el negro Moreto, el Tim Bartolo o Andrea sufran? No, son amigos que quiero mucho y yo la paso bien si a ellos también les va bien. Pero son canallas y bueno, una lágrima de ellos por central es una lágrima distinta. No es la del amigo que quiero, es una lágrima canalla y por más que no se entienda, es distinto. Así emprendí el regreso a casa. Seguro que mi viejo me estaría esperando. Llegué cuando ya atardecía y allí estaba él, sentado en el banco de la vereda como siempre lo hacía al final de los partidos. Ni que lo hubiese adivinado. Llego y me dice: ¡y se fueron a la B nomás! No hablamos mucho del partido porque realmente no interesaba. Recordamos otros días importantes. Los clásicos ganados en Arroyito, la bendita zurda de Marito Sanabria, las idas a ver los partidos a Buenos Aires, regresando en el tren de las 19:30 que llegaba a Rosario a medianoche con la esperanza de enganchar la última cotal que nos llevara a Pérez. Realmente hablamos poco. Más decían nuestros silencios imaginándonos el año que nos esperaba. Le dije que lo veía muy bien, que a mí me faltaba poco para terminar el doctorado, solo unos meses, así que pensaba que lo mejor sería irme pronto a terminar la tesis y poder volver en un par de meses. Así llegó Navidad, que fue una de las más lindas que yo recuerde. Silvia disfrazada de Papá Noel tratando de que los chicos no la reconozcan cuando repartía los juguetes, y él allí, en medio de todos, contento de verse rodeado de tanto ruido, de tanto lío, de tanta vida. Los días siguientes lo vi más cansado, quizás agobiado por el calor de diciembre. Las noches de fin de año fue tranquila y por supuesto con brindis por los momentos vividos y con mucha esperanza para el año que comenzaba. El 1 de enero sería mi último día en casa, ya que al día siguiente volvería a Estados Unidos. El viejo se quedó en cama descansando, escuchando el cassette de D'Arienzo que le regalamos para Navidad y mostrando a quien viniera a visitarlo la remera azul con manchas de lágrimas y mocos intactos. Él había entendido perfectamente el significado de esa remera. Sabía que no era un simple hecho sarcástico o burlón de un tipo malparido que gozaba del sufrimiento ajeno. Era mucho más que eso. Era más o menos como la camiseta transpirada que hace muchos años soñaba poder algún día regalarle a la salida del vestuario. El 2 de enero amaneció soleado. Mi viejo se despertó bien, solo que había tenido unos dolores en la espalda, lo que hizo que prefiriese hacerse unos chequeos en el sanatorio. Así fue que a media mañana los dos partimos de casa. Yo en un auto hacia el aeropuerto de Fishertown y él en otro hacia el hospital. La despedida no fue muy dura, ya que habíamos tenido un encuentro en Argentina con toda la familia mucho mejor de lo esperado. Además, en un par de meses estaría de vuelta para siempre.
El vuelo de regreso fue de reposo y alivio, obviamente sin dormir, repasando todo lo vivido en tan pocos días. Sentí una satisfacción y una tranquilidad enorme por haber viajado a tiempo, por haberle entregado los nietos a mi viejo, por haber tenido una Navidad todos juntos, por haber repasado tantas cosas con él y hasta por haber podido cumplir con mi sueño de dejarle una camiseta transpirada. Sí, la de un partido que me había tenido como verdadera figura leprosa. Llegamos al aeropuerto JFK a la mañana temprano y estaba todo nevado. Allí me esperaba Negrita, mi mujer, con el auto. Los 600 kilómetros que nos separaba de State College donde vivíamos, los hicimos despacio por la nieve. En el viaje traté de contarle todo lo bien que nos había ido y los momentos tan intensos vividos. A media tarde llegamos a casa. Al abrir la puerta escucho que sonaba el teléfono. Subo rápido y alcanzo a atender antes de que corten. Era una llamada de España, de Jordi, que me decía que el Chicho, esa madrugada, había muerto.